La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, escribe el apóstol Pablo aquí en la iglesia en Corinto. Una tentación que sobrevino sobre nosotros. Cuando uno empieza a leer la Biblia contiene 66 libros, 39 en lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, y yo le recomiendo que si de verdad quiere comprender la Biblia, es inevitable, es importantísimo empezar a leer la Biblia primero en el Nuevo Testamento, con el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego terminar el Nuevo Testamento, y luego uno empieza a leer el Antiguo Testamento. Porque la luz del cumplimiento del Antiguo Testamento está en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo está todo lo que nosotros necesitamos. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Jesucristo fue enviado por Dios el Padre a la tierra. Él vino como hombre. Él nació como hombre. Él era hombre. Él habló como hombre. Nació como hombre. Sufrió como hombre. Pero también venció como hombre a todos los poderes diabólicos. Y la Biblia dice que entre Dios y el ser humano no hay otro mediador sino el hombre, Jesucristo. Jesucristo es Dios y hombre a la misma vez. Él es hombre completo, porque si no, no nos podía haber salvado. Y Él es Dios eterno, porque nunca pudo dejar de ser Dios. El Verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1, 14. Y Jesucristo vino a la tierra. El Verbo eterno, el Dios eterno, que en lo que nosotros le llamamos hoy en la Trinidad, desde toda eternidad estaba junto. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La fe comprende ese misterio, la fe comprende esa verdad, confía en esa revelación de la palabra. Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo
y Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Por eso, cuando nosotros leemos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta que Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Él nació a unos 8-10 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo pequeñito, Betlehem, o en español le llamamos en Belén. Betlehem significa la casa del pan. Y como Jesucristo es llamado el pan del cielo, no había otro lugar para Él que nacer. El pan del cielo nació en la casa de pan, allí en Belén. Y cuando Jesucristo, Él es presentado, Él crece allí en Nazaret hasta la edad de 30 años. Y cuando viene el tiempo, su tiempo, el tiempo de revelar quién era Él y por qué razón vino a la tierra, Él se fue al río Jordán. Allí el último profeta del Antiguo Testamento, Juan Bautista, estaba bautizando. Cuando Jesucristo va al Jordán, Juan le bautiza, pero diciendo: Señor, en verdad yo necesito que tú me bautices a mí. Jesucristo le dijo: ¿ahora? En este momento vamos a cumplir la justicia de Dios. Y entonces Juan bautizó al Señor Jesús, aunque él no lo tenía por necesario, porque el bautismo de Juan era el arrepentimiento de los pecados. Jesucristo nunca tuvo un pecado donde Él tenía que arrepentirse. Pero como Él vino para salvarnos, Él se identificó con nuestra vida, nuestras dificultades. Él se identificó con todo lo que es el ser humano. Cuando Él fue bautizado, la Biblia dice que Él salió del agua, oró, y dice Mateo capítulo 3, versículo 16, Marcos 1:10 y Lucas 3:21, que los cielos le fueron abiertos. Y del cielo, el Padre Celestial dijo: este es mi amado Hijo. Y el Espíritu Santo, Él vino como persona sobre Jesucristo. El Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Y Jesucristo es bautizado en agua por Juan, confirmado por el Padre en el cielo, pero ungido, arropado, rodeado con Dios el Espíritu Santo. Jesucristo fue nacido por el Espíritu Santo, pero ahora era ungido por el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre Jesucristo, es interesante lo que dice la Biblia, que Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo. Esa palabra llevado es una palabra que en el griego antiguo se usa como fue empujado. Fue empujado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. La pregunta es: ¿por qué Jesucristo le era necesario ser tentado por el diablo? Cuando uno empieza a leer el Nuevo Testamento, y hoy hay muchas Biblias electrónicas, diccionarios, hoy en cualquier teléfono, tablet o iPad o computer, es fácil
saber lo que dice el texto original. Cuando en una galaxia muy, muy lejana, y hace ya cientos de años, algunas veces pienso, yo me convertí en el año 89, ahí todavía no existían laptops o iPads y teléfonos móviles, ni te cuento. Y si tú querías saber lo que decía la Biblia original en hebreo, o original en griego, o en arameo, necesitabas comprar diccionarios grandes y muy pesados. Durante años yo me llevaba esos diccionarios que me explicaban la raíz, me explicaba en qué lugar, cuál escritor, en cuál momento, en qué obra, cómo usó esa palabra en hebreo o en griego. Y si tú querías saber lo que decía una palabra en griego, necesitabas comprarte un diccionario. En aquel momento, los libros, los diccionarios teológicos son muy caros. Y yo pagué por el mío mínimo 150 euros mínimo, y por otro también. Y en uno de esos diccionarios, porque cuando uno tiene hambre de la palabra de Dios, uno lee la Biblia, a uno se le abre la Biblia, el Espíritu Santo te revela la Biblia, y uno tiene hambre de la palabra. Y había un hambre en mi vida de conocer la palabra de Dios. Un hambre que me llevó a leer la Biblia 7, 11 horas al día. Se me olvidaba de comer y de todo. Porque cuando una persona de verdad conoce a Jesucristo, y yo comprendo que alguien diga, pero eso es algo que yo no comprendo, es imposible. Y honestamente yo lo comprendo. ¿Por qué? Porque hasta que no tengas un encuentro verdadero, genuino, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tenemos que saber una cosa, querido oyente. Jesucristo no lo puedes comparar con Mahoma, con Buda, con Confucios o cualquier otra religión. ¿Por qué no? Porque Jesucristo, Él existía antes de nacer. Ninguno de los otros, ni Buda, Confucius, Mahoma, no one, ninguno, existió antes de su nacimiento. Jesucristo, Él existía antes de su nacimiento. A eso le llamamos preexistente. Y Jesucristo, Él todo el tiempo estaba con el Padre en el cielo. Allí su nombre no era Jesucristo, su nombre era el Logos, la palabra, el verbo, Dabar en hebreo. Jesucristo es el Eterno. Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Y cuando Él vino a la tierra, Él era Dios eterno, Él es todavía Dios eterno, pero cuando Él vino a la tierra a destruir las obras del diablo, como dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, Él no pudo venir como el Dios de la gloria, el Señor de la gloria, como dice Salmo 24. Oh puertas eternas, levantad vuestras cabezas, para que entre, para que venga el Rey de la gloria. Esas puertas eternas, cuando el Verbo Jesucristo vino a la tierra, se abrieron
Pero ellos no sabían quién era, porque las puertas eternas preguntaron, ¿quién es el Rey de la Gloria? Y Jesucristo vino, y el Rey de la Gloria se convirtió en el Señor de la Gloria. En el momento que Jesucristo vino a la tierra, Él se hizo vulnerable, porque la carne tomada del barro de esta tierra era accesible para el hambre, para el sueño, para el dolor y para la tentación. Todos son cosas que Jesucristo en el cielo no conocía, porque en el cielo el Dios eterno no puede ser tentado. Pero cuando Jesucristo se hizo carne y vino a la tierra, ahora Él era hombre completo y Dios a la misma vez. Él nunca dejó de ser Dios para ser hombre. Ni tampoco era el Dios que se disfrazó de hombre. No. Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre a la misma vez. Pero Jesucristo es el único Dios que decidió ser hombre. Hay muchos hombres que quieren ser Dios, pero el único verdadero Dios, Él quiso ser hombre. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Él vive la vida por fe. Él vive la vida de la gracia, la vida dependiente de Dios. Él vive la vida perfecta. Y cuando es bautizado por Juan y viene a empezar su ministerio, la Biblia dice que fue tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se iba a convertir en el prototipo de una nueva generación, de una nueva creación. Jesucristo iba a ser el prototipo. Tanto que en la carta de Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Jesucristo, nuestro Señor. Su vida es nuestra vida. Nosotros vivimos porque Él vive. Nosotros podemos ser santos por la gracia, porque Él era santo por comportamiento y por naturaleza. Jesucristo era justo por su obediencia y por su comportamiento. Nosotros somos justos por la gracia. Y cuando viene Jesucristo a la tierra, Él es tentado. ¿Por qué? Porque ahora vino, como dice literalmente en griego, el segundo hombre, el segundo Adán. El que iba a ser el principio de una nueva generación, de una nueva creación. Y en Jesucristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Por eso Jesucristo, cuando vino a la tierra, para salvar los que estaban bajo tentación, para librar los que eran cautivos, Él tuvo que demostrar lo que luego dice en Juan capítulo 17, versículo 2. Como tú le has dado a Jesucristo autoridad y poder sobre toda carne. Por eso, pase lo que pase en tu carne, en tu alma, en tu vida,
Hoy, Jesucristo te puede hacer libre. ¿Por qué? Porque Él venció en la carne. Jesucristo venció en la carne a los que atacaban a la carne, a la tentación, a los poderes diabólicos, al sistema de este mundo. Por eso, tú y yo podemos vivir esta vida en la carne por fe. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, 20. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe y en el amor a Jesucristo, que se entregó por mí mismo. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Él fue tentado con la misma tentación al principio de su ministerio que luego le iba a suceder al final de su ministerio. Porque la misma pregunta que Satanás le puso allí, le hizo en el desierto: si eres hijo de Dios. La misma tentación sonó cuando los clavos allí a las puertas de Jerusalén traspasaban sus manos y sus pies. Los fariseos dijeron: si eres hijo de Dios. Los sumos sacerdotes dijeron: si eres hijo de Dios. Y uno que estaba con él crucificado dijo: si eres hijo de Dios. Interesante. La misma tentación al principio y la misma tentación al final. Y Jesucristo fue tentado en todo, para que Él pueda ayudar a todos los que entren en tentación. La Biblia dice, la podemos leer en el libro de Hebreos capítulo 2, dice: así que por cuanto los hijos, hablando de ti y de mí, participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y dice: y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la esclavitud, al temor. Y dice la Biblia: porque ciertamente no vino a salvar los ángeles, sino que Él vino a salvar la descendencia de Abraham. Y ahora oye esta palabra: por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ahora oye esto: pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, Él es poderoso para salvar a todos los que son tentados. Y es necesario comprender que antes o después, tú y yo, vendrán tentaciones, sean cortas o precisas, o sean por un tiempo. Las tentaciones vienen. Las tentaciones no vienen porque tú estás mal. No. La tentación en la vida de Jesucristo no vino porque Él estaba mal. Las tentaciones es algo normal en esta vida, que antes o después, de una o de otra forma, se acercará a tu vida. Sean tentaciones, porque lo bueno es que hoy en día la palabra viva de Dios, que es la Biblia, nos revela diferentes nombres para la
tentación. En los estudios bíblicos que hemos tenido en los últimos días, porque hoy vamos a terminar este tema, vamos a cerrar el tema de las tentaciones. En los últimos días pudimos aprender de una palabra de tentación que en español se llama piedra de tropiezo. Una palabra en griego que todos nosotros conocemos, que se llama skandalon. En español, escándalo. Luego hay otra palabra en griego para tentación que es tokimos. Y luego hay una que proviene de la misma raíz que paerazzo, que se llama parasmo. Luego hay otra que se llama siniazzo y la otra se llama energes. Todas esas palabras las hemos tratado. Nos falta una palabra en griego para tentación que hoy vamos a estudiar juntos, porque cada palabra en griego para tentación o para prueba o para examen, porque cada tentación, a fin y al cabo, es un examen que revela quién eres, dónde estás, qué has aprendido, y la pregunta es si estás dispuesto para recibir lo que viene. Porque muchas veces una tentación, un tiempo de tentación, de presión, viene poco tiempo antes que la bendición. Muchas veces cuando viene la bendición de una u otra forma a tu vida, poco antes percibes la tentación. Porque la tentación, si proviene del diablo, porque la tentación puede tener 3 fuentes. Bueno, en verdad son 2, pero la tercera es que Dios lo permite. Dios el Padre, dice Santiago 1, versículos 12, 13, 14, 15, 16, Dios el Padre no provoca la tentación, pero Él sí permite la tentación. Y esa palabra tentación se llama prueba. Algunas veces es una prueba de alguien que te quiere sacar de las casillas para que revientes y para que te roben todo lo que recibiste porque te enfadas. Eso en griego se llama skandalon y en español se llama piedra de tropiezo. Y quiero que sepas una cosa. Las piedras de tropiezo casi siempre son personas. Son personas las que te enfadan, son personas las que te sacan de las casillas. Luego hay otra palabra en griego para tentación que se llama dokimos. Ahí no te sacan de la casilla, sino ahí te sacan el filo como una espada. Luego hay otra palabra para tentación que se llama siniazzo, que es una purificación. Y luego hay otra que es una aprobación. Aprobarte, a ver si estás dispuesto para lo que el Señor ha previsto para ti. Si la tentación, porque la tentación, como dije, tiene 2 fuentes. La tercera es que Dios lo permite, pero la primera fuente de la tentación es el diablo, Satanás, su reino. Si la tentación viene de Satanás, es para destruirte. Si la tentación viene de tu propia carne, es para humillarte y avergonzarte. Pero pase lo que pase, como tú estás bajo la gracia, lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Sea que tu propio carácter, tu propia carne te lleva a un punto de tentación, o es el diablo mismo que te lleva a la tentación,
Dios el Padre siempre le da la vuelta a la tortilla. En el libro de Nehemías 13, versículo 2 dice que Dios convierte la maldición en bendición. Y quiero decirte que Dios el Padre convierte la tentación en una bendición. Hoy quiero, junto con vosotros, mirar una palabra en griego que expresa la tentación, como dice conforme primera carta de Corintios 10, 13, y dice: ¿no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana? Interesante. Que no sea humana. Pero fiel es Dios con nosotros, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, o, como dice en griego, de lo que más podéis soportar. Es interesante que en Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta. Esa palabra hipomeno, esa palabra aparece también en Lucas 8, versículo 15, cuando habla de la semilla que trae fruto y dice: mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Hipomoné. Hipomoné es la capacidad de ponerse por debajo de algo. Significa soportar peso, soportar presión. Aquí en primera carta de Corintios 10, 13, dice que Dios el Padre never, niemals, como dice el alemán, nunca, jamás permitirá que tú seas más tentado de lo que puedas soportar. Esa palabra soportar en griego, dynatos, de ahí viene la palabra dinamita o dynamis. Y el Señor, Él permite que tú y yo seamos tentados porque Dios tiene un buen propósito. Yo quiero pedir, por favor, que me acompañes a estos pensamientos. Hay una palabra en griego para tentación, parasmos, es la tentación, pero en ese tiempo de tentación, el punto de lanza se llama parazzo. Y déjame explicarte dos momentos en la historia que he encontrado con esas palabras que nos van a ayudar a comprender algo. Primero, tentación significa la presión que soportas. Y es necesario que entres en tentación para que tú mismo conozcas tus debilidades. Dios el Padre es omnisciente, Él lo sabe todo. A Él no le puedes sorprender. En tiempo de tentación, de quien tú más aprendes es de ti mismo, porque tentación te revela tus puntos vulnerables y débiles. Y el diablo, sin saber, te hace un favor. Pero ahora después vamos a entrar en ese pensamiento. Primero, Dios el Padre dice:
nos ha sobrevenido. Esa palabra, nos ha sobrevenido, lambano. No ha venido sobre vosotros una tentación que no puedas soportar. Déjame explicarlo de otra forma. A mí me encantan y me encanta aprender. Y una cosa que me llamó la atención fueron los acueductos y los puentes aquí en España. Los puentes acueductos de los tiempos de los romanos. Nadie mejor que los romanos manejaban el arte del arco en la arquitectura para repartir las fuerzas alrededor. Es impresionante. Y hay puentes antiguos de 2000 años de edad, sea en Sarajevo, en Yugoslavia, en Trier, en Alemania, pero muchos lo hay en España. En Italia también, pero en España hay una gran cantidad de puentes, acueductos intactos. Y tenemos que saber una cosa, que cuando vi un documental bien amplio sobre los puentes, las piedras de los puentes son hechos semejante a ese gran misterio Machu Picchu en Perú. Que no todas las piedras son lo mismo, sino cada piedra es tallada para que encaje con la próxima piedra. No hay dos piedras que se parezcan una a la otra. Y cuando se hacían esas piedras, se hacían de una forma que todavía era imperfecto. Se hacía el puente, se quitaba el revestimiento de madera por debajo que soportaba el arco, y entonces se cogían mayormente esclavos, le ponían un saco de tierra a la espalda para aumentar el peso y lo dejaban andar a paso compasivo por encima de ese puente. Porque en el momento que los esclavos con esos sacos de tierra pasaban por esos puentes, entonces el peso y también la dinámica de los pasos provocaban que las piedras se encajaban una a la otra, se ajustaban más todavía. Eso lo aprendí un día en Guatemala, cuando fuimos, yo creo que fue Guatemala o Bolivia, que fuimos a comprar sandías, melones, sandías. Fuimos a comprar sandías y compraron unos cuantos palets porque iban a hacer una fiesta para el pueblo. Pero cuando metieron todos los melones en el camión, dos palets quedaron todavía sin meter en el camión. Y dije, wow, hemos comprado demasiado. Y el hombre que estaba metiendo los melones, o las sandías, mejor dicho, se rió y le dijo al conductor, da una vuelta al bloque. Las calles allí no eran como aquí, sino era un arte pasar por esas calles. Y cuando el camión regresó con los mismos melones, había un misterio. Atrás, donde estaban los melones, de repente había más sitio que antes. Porque los melones, o mejor dicho las sandías, durante el tiempo se habían ajustado, no sé cómo se dice en español, cada una encontró su lugar. Y así había más sitio para poner los dos palets de sandías que habían comprado, o melones.
Semejante cosa pasaba con los puentes. Cuando un puente era construido, lo mismo que hoy el cemento, el concreto, lo mismo hoy cuando se hace una estructura, todo fundamento aparentemente se secan 2 o 3 días. No. Necesitan meses para, como se dice en la arquitectura, tiene que descansar, consolidar. Y cuando se consolida, descansa, tiene su posición. Lo mismo el puente, las piedras estaban puestas, pero todavía no podía soportar el peso completo para el cual el puente fue creado. ¿Qué se hacía? Se hacía el puente y antes que la mercancía pasara por el puente, cogían esclavos, 100, 200 esclavos, con piedras, con sacos llenos de arena, y lo dejaban andar por encima del puente. Porque entonces ellos con su peso consolidaban o ajustaban al puente. Tremendo. ¿Y sabes cómo ese acto le llamaban? El tiempo de pagasmo, tiempo de tentación. Tentación revela cuánto peso puedes soportar. Y déjame decirte una cosa. Hoy en día, cuando vas por la calle y te acercas a un puente, aparece un letrero que pone 40 toneladas, 35 toneladas, 7 toneladas, 20 toneladas. ¿Qué nos está indicando ese letrero? Nos enseña el peso permitido que puede pasar por ese puente. Tu vida es el puente. Y Dios el Padre sabe cuánto peso tú puedes soportar. Y si, entre comillas, Satanás viene y quiere pasar con más presión de lo que tu vida, tu puente, soporta, Él no lo va a dejar. ¿Por qué? Dice, porque Dios el Padre no dejará que seas tentado más de lo que puedes resistir. Y tú mismo te asustas positivamente. Algunas veces, cuando pasa tiempo de tentación, tú mismo te revelas y descubres que sabes soportar mucho más de lo que podías. Por eso, en tiempo de tentación, tu vida es ajustada, el puente es fortalecido y Dios nunca va a dejar que pase más peso sobre tu vida de lo que tú puedas soportar, de lo que tu relación con Jesucristo pueda soportar. El puente es tu relación con el Señor Jesús. En otro lugar de la literatura griega aparece esa palabra parazzo, prueba, parasmos, tentación, y es en tiempo de guerra. En tiempo de guerra, como ayer estuve estudiando sobre el escritor Homer, cuando él allí habla de esa ciudad Troya creo que se dice en español, y cuando había un ataque a una ciudad, los muros de Troya eran muy anchos, probablemente 12 metros de altura, mínimo 5 metros de anchura abajo, y no eran rectos, sino estaban un poco inclinados para hacer todo el proceso de conquistar la ciudad más difícil. Y cuando
se intentaba entrar en una ciudad rodeada de un muro, ¿qué se hacía? Se investigaba cuál era el lugar más débil de la ciudad. Se miraba dónde estaban los arqueros buenos y dónde estaban los arqueros que no sabían hacer la O con el canuto. Dónde habían armas de defensa y dónde no lo había. Pero había otra cosa que se miraba, que era dónde era el punto débil del muro. Para eso, de noche, soldados individualmente se acercaban al muro para investigar dónde había una debilidad en ese muro. Iban y miraban si habían piedras sueltas, si algo se había soltado. ¿Cuál era el punto débil? Cuando encontraban un punto débil, lo marcaban, sea con una bandera, sea con un color, con una señal, y luego se iban. Y el próximo día, cuando el ejército atacaba la ciudad, ¿dónde atacaba? Por el punto débil. ¿Sabéis cómo le llamaban a esa prueba, a esa búsqueda de buscar un hueco? Lo mismo cuando se pone un cuadro en la pared, se busca un hueco. ¿Dónde buscaba el soldado el hueco? En un punto débil. Lo marcaba, se iba. ¿Sabes cómo se llamaba esa acción de ese soldado? Parasmo o pagazzo, buscar el punto débil. ¿Sabías que cuando el jefe de ejército de una ciudad se daba cuenta que en algún lugar de su ciudad, de su muro, habían marcado el muro como punto débil, ¿sabías que él enviaba entonces sus mejores a ese punto? Porque sabía que ahí iban a atacar. El diablo también, sin saber, te hace un favor. Porque cuando hay presión sobre tu vida, la presión saca de lo profundo de tu corazón lo que a ti y a mí nos sorprende. Hay cosas en el fondo del corazón escondidas que no salen a la luz, a no ser que sean tiempos difíciles. En tiempo de tentación pensarás lo que a ti mismo te asusta. Dirás lo que a ti mismo te arrepientes luego. Pero hay algo bueno en todo esto. Si el enemigo te ataca en un lugar de tu vida, quiero que sepas que él solo te ataca en ese lugar porque aparentemente parece ser el lugar débil. Pero ese ataque no es el ataque final. Él marca el lugar débil de tu vida y el enemigo se retira por un tiempo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Literalmente en griego. Cuando dice Lucas 4, dice que el diablo se apartó de él por un tiempo, detrás de la tentación. ¿Sabe lo que dice en griego? Y el diablo, cuando hubo acabado toda tentación, esperó otra mejor oportunidad. Cuando viene la tentación, marca una debilidad en tu vida y se va. Y yo te doy el consejo. Si eres tentado en algo, todavía tienes tiempo para fortalecer ese lugar débil. Si el enemigo marcó su lugar como punto débil en tu vida, es el tiempo entonces de ir al Espíritu Santo y decirle: Señor, por favor, dame la gracia de Jesucristo
para esa cosa. Ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Sabes por qué? Porque la tentación no es el pecado, pero sí quiere llevarte al pecado. Y ese tiempo de tentación muchas veces es un tiempo de revelación, donde se revela en tu vida lo que de verdad eres. Porque todo lo que tú y yo somos, todo lo que tú y yo hemos aprendido, antes o después, tiene que ser puesto a prueba. ¿Por qué? Porque hay cosas lindas, grandes, preciosas que nos están esperando. Para que tú y yo tomemos ese tiempo, ese terreno. A mí me encantaría enviarte esta serie sobre la tentación, el propósito, la naturaleza, la razón, la fuente de la tentación. Me encantaría enviártelo gratuitamente, estas predicaciones, a tu teléfono, para que tú lo puedas oír por WhatsApp, para que tú lo puedas reenviar a otros también. Si tú deseas recibir esta enseñanza, si tú deseas recibir estas predicaciones sobre las tentaciones, porque tú y yo juntamente aprendemos a vivir nuestra mejor vida. O si tú piensas que alguien necesita oír este mensaje, pues mira, envíame ahora en este momento, un mensaje al 629 6 14 174. Repito, si tú deseas recibir estas enseñanzas sobre la naturaleza, el propósito, la fuente, la razón y muchas veces la bendición de esas tentaciones, yo te lo envío ahora mismo a tu teléfono directamente con un mensaje. Envíame un mensaje al 629 6 14 174. Repito, 629 6 14 174. Y déjame terminar con esta historia que me pasó hace un mes. Yo me levanto por las mañanas, como esta mañana, a orar, a leer la Biblia, y me voy a los campos, kilómetros. Y hace un mes, cuando ya iba unos kilómetros andando en el campo, que no hay calle, no hay nada por allí, alguien puso un letrero. Y cuando yo iba en la oscuridad de la noche, me acerqué a ese letrero y sin darme cuenta, metí el pie, mejor dicho, la pierna, en un agujero de más de 1 metro de profundo. Se me quedó la pierna metida, pero miré para arriba porque el letrero estaba delante. Alguien puso un letrero. ¿Y sabe lo que ponía en ese letrero? Reclama tu territorio. Y os confieso una cosa. Se me olvidó que la pierna la tenía en el agujero metido y me quedé mirando ese letrero porque yo me dije, por el amor de Dios, ¿a quién se le ocurre ponerme un letrero a 2 kilómetros de distancia de cualquier camino, calle? Y me quedé con el pie metido en el agujero
le hice una foto a ese letrero, porque no me lo podía creer que había un letrero ahí. Reclama tu territorio. ¿Y quieres oír lo gracioso? Al próximo día había desaparecido de nuevo el letrero. ¿Y sabe lo que yo comprendí? Que en tiempos de tentación, lo que quieren quitarte es tu territorio. Por eso, querido oyente, oye, reclama tu territorio. Que el Señor te bendiga. Shalom.